Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por reunirse y acompañarnos acá en este grupo de oración que, como he mencionado anteriormente, para mí es como un remanso, un reposo espiritual que al juntarnos, al reunirnos, al alabar, al expresar nuestros profundos deseos del corazón en oración por otros y por nosotros mismos, nos acercamos al trono de la gracia, donde encontramos oportuno socorro para toda tribulación, para toda prueba. De tal modo que bendito sea el Señor por permitir estos momentos juntos. Quiero retomar el tema de donde lo dejamos. Creo que fue el miércoles pasado, del tema de la justicia de Dios. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos de la justicia de Dios y el significado de la justicia de Dios, que de paso es una frase que no escuchamos muy a menudo en las prédicas, en las enseñanzas de la iglesia, no importa qué nombre tenga, como que se pasa por alto esta frase, la justicia de Dios. Puede ser que nos da cierto miedo hablar de la justicia de Dios. En tal caso, quisiera compartir con ustedes la pantalla, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para hablar nuevamente de este tema y sacarle un poquito más de jugo a este tema de la justicia de Dios. Nosotros vimos que en Romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo a una nueva congregación en Roma, fíjense, en Roma, una ciudad tan importante aún desde aquellos días, que luego se formaría en un gran centro religioso. Dice el apóstol Pablo que el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación. Y si ese es el anhelo del apóstol Pablo, ¿cuánto más no será el anhelo de Dios para nosotros? Y dijimos que donde dice allí Israel, hay que ponerle nuestro nombre. El anhelo de Dios para ti. Y la oración, la intercesión del Espíritu Santo por ti es para tu salvación. Tu salvación no solamente en el futuro, en la vida eterna que Dios nos ha prometido infaliblemente, como también ser tu salvación aquí en esta vida. Así que ya nosotros podemos ver que el marco donde se encuentra esta frase, la justicia de Dios, es algo bonito, es algo bueno para nosotros. Estuve hablando con un miembro de este grupo de oración después de la última reunión con respecto a este tema de la justicia de Dios y me mencionó que para ella, según la manera como había sido instruida, la justicia de Dios era algo que nosotros quisiéramos y debiéramos evitar a todo dar, porque le enseñaron que la justicia de Dios es esa justicia vengativa, es esa justicia retributiva, es esa justicia que Dios tiene en su mano para derramar como una copa de su ira
a todas las naciones contra todo pecador, y que por lo tanto nosotros deberíamos tenerle miedo a la justicia de Dios. Pues tal vez, y no tal vez, sino que ese ha sido una de las maneras como se ha enseñado el significado de esta frase, la justicia de Dios. En el siglo XVI, y estamos remontándonos nosotros, cuántos años atrás, más de 500 años atrás, al siglo XVI. También había un monje que se le había delegado la responsabilidad de dictar una serie de conferencias sobre la epístola de los romanos a los sacerdotes en preparación para el sacerdocio. Y él cuenta de su experiencia que esta frase, la justicia de Dios, también era una frase aterradora, que él no podía entender esta frase, la justicia de Dios, porque se le había enseñado que era esa justicia, esa soberanía que Dios tenía para derramar su venganza contra todo pecador sobre la faz de la tierra. Y él particularmente luchaba con la primera vez que aparece esta frase, la justicia de Dios, en la epístola a los romanos. Recuerden que ahora este monje es un profesor y está enseñando la palabra. Y él la enseña a fondo y la estudia en el griego, porque ese es el idioma en el cual fue escrita esta epístola, el griego. Y entonces él habla del versículo 16. Y quisiera que ustedes lo enfoquen aquí, el versículo 16 y 17. Este era el versículo que él no podía entender, y en vez de darle consuelo a su corazón, porque la palabra de Dios es para nuestro consuelo, en vez de darle consuelo a su corazón, lo fustigaba horriblemente, le daba ansiedad, hasta le daba ira contra Dios el no poder entender este versículo. Dice allí el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hasta aquí todo iba bien. El evangelio significa buenísimas nuevas. Es una nueva increíble. Es una nueva que te toma por sorpresa. Es una nueva que tu primera reacción es desmentirla, desdecirla, porque es tan buena que no, a primera vista, no se puede creer. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas. Una nueva increíble. Una nueva como si te quitaran todas las deudas de encima y además de quitarte las deudas encima, te derramaran una infinitud de plata encima. Eso sería algo increíble. Así que el apóstol Pablo leía aquí: no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo escribía aquí y este monje leía. Y dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí este monje se ponía pálido porque le parecía que el apóstol Pablo había cometido un error.
según lo que le habían enseñado a este monje, es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que hace obras infinitas, perfectas, sin ninguna tacha de interés propio, de amor propio. Pero aquí el apóstol Pablo escribe a todo aquel que cree. Aquí ya comenzaba la confusión. ¿Cómo es posible que la salvación se da a todo aquel que cree? Bueno, pues allí ya comienza a verse el fulgor y la plenitud de lo que es la palabra buenas nuevas, evangelio, que te toma por sorpresa, que no lo puedes creer, que hasta te quieres oponer a lo que dice, que la primera palabra de tu corazón que sale es pero. ¿Cómo es que la salvación se da solo por creer? Pero ¿acaso las obras no son necesarias también? Esa es la protesta del corazón que queda asombrado por el alcance del evangelio. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que estas buenas nuevas de creer es como Dios se las arregla para salvar al pecador. Y dice al judío primeramente y también al griego. Estas palabras son increíbles porque el judío era el que guardaba la ley en cada jota y en cada tilde de lo que requería. Y el griego, es decir, el filósofo clásico, tenía una alta ética. Es decir, estas personas eran altamente morales, éticas, rectas. Pero el apóstol Pablo dice que ellos necesitan salvación y es una salvación que se da porque creen lo que Dios ha hecho. Y luego viene esta frase que fustigaba a este monje, donde dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, ven allí esa frase otra vez, en el evangelio, en la buena nueva, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y se preguntaba, ¿cómo es posible que en la buena nueva del evangelio, en algo que debe traer gozo, paz al corazón, se manifieste esta justicia retributiva, esta justicia vengativa de Dios? Como que las dos cosas no compaginaban. La buena nueva del evangelio no compaginaba con esa justicia, pensaba él, vengativa de Dios contra sus pecados. Y aún más dice que se revela por fe y para fe. Se revela cuando uno cree. Y para aumentarle la fe, eso es lo que significa por fe y para fe. Y luego el apóstol Pablo cita a uno de los profetas del Antiguo Testamento, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Y fíjense que aquí no dice más los justos, sino más el justo por la fe vivirá. Así que este monje le daba vuelta y vuelta en su cabeza a esta enseñanza, el significado de la justicia de Dios. Y él escribe
que de repente se da cuenta que esta justicia de Dios, de la cual predica el Evangelio, la cual es el centro del Evangelio, no es nada más que un regalo de Dios, por medio del cual Dios regala a su Hijo, que es la propia rectitud de Dios. Porque eso es lo que significa justicia, es rectitud, santidad, perfección, amor completo. Eso es lo que significa justicia. No es una obra vengativa, sino es un don, algo precioso, y lo más preciado que tiene Dios es su Hijo Jesucristo. Así que en el Evangelio Dios manifiesta su mejor regalo al pecador. En el Evangelio nosotros vemos cómo Dios se las arregla para salvarte a ti y salvarme a mí. Porque en el Evangelio Dios abre la Santísima Trinidad y derrama a Jesucristo, la propia vida de su Hijo Jesucristo, su propia perfección, la derrama como un regalo a todo aquel que cree. Y escribe este monje de su experiencia, que cuando él vio eso se le abrieron los portales del cielo. Y alabó y clamó a Dios agradeciéndole por su misericordia que había tenido con él hacia Jesucristo. Y ojalá esa sea nuestra experiencia hoy, que nosotros podamos ver que la justicia de Dios no es nada vengativo, no es algo retributivo, sino que es el mismo corazón de Dios revelado en Jesucristo, revelado en su vida perfecta, revelado en su muerte para el perdón de nuestros pecados, revelado en su resurrección como confirmación de nuestra propia vida, y que se recibe solamente por la fe. Y por eso volvemos a lo que es el Evangelio, la buena nueva, porque cuando uno se da cuenta de todo esto, uno queda con la boca abierta, como no es posible. ¿Cómo es posible que Dios me ame tanto que me regale a mí, una persona injusta, pecadora, tal vez de muchas maneras hipócrita? ¿Cómo es posible que Dios me regale a mí, un pecador, toda la justicia de Cristo y que sea mía solamente por la fe? Ese es el Evangelio. Ese es el poder de Dios para salvar al más perverso y condenable pecador. Esa es la manera como Dios se las arregló para no perder ninguna de sus criaturas, sino salvarlas para siempre. En el Evangelio, entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y aquí se refiere a uno solo, se refiere a la vida del único justo, Jesucristo, y como Él perfeccionó su vida fue por la fe. Y fíjense ustedes cómo termina
el libro de Habacuc, de donde es tomado esta frasecita, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ir a Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Y algunos de ustedes hasta conocen esta escritura de alguna canción, de alguna alabanza, porque ha sido vertida en alabanza. Y relata la experiencia de Cristo. Dice, aunque la higuera no florezca. Eso era tan importante. El higo era tan importante para la economía de un agricultor que tenía una higuera, que si su higuera no daba flor, no iba a haber cosecha, no iba a haber entrada. Se iba a ir a la ruina. ¿Cómo es posible que llegando la primavera, con las primeras lluvias y luego los primeros soles, y uno buscando la florecita donde va a haber el higo y no hay absolutamente nada en ninguno de los árboles? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni en los viñedos, de donde se toma la uva, otro elemento importante y clave de la economía. El vino, el fruto de la vid que se usaba para tantas cosas en aquel tiempo. Miren qué ruina era esta. Aunque falte el producto del olivo, es decir, el olivar también estaba seco y los labrados no den mantenimiento. Es decir, tú labras el campo para sacar la hierba mala y no hay nada bueno que sale a pesar de todo tu trabajo. Peor aún, y las ovejas sean quitadas de la majada. Viene alguien y se roba las ovejas, o mueren todas de una peste. Esta persona estaba en quiebra total y no haya vacas en los corrales, ni leche, ni leche. No hay higos, ni uva, ni olivo, ni labrado de trigo, digamos, para el pan. No hay oveja para sacarle el abrigo, y tampoco hay leche en los corrales. Esta fue la experiencia de Cristo en la cruz. Él, el enviado de Dios, tomó nuestro lugar. Y allí en esa cruz, Él no vio fruto alguno, sino vio que lo maldecían, lo despreciaban, le arrojaban insultos. Él allí en la cruz no vio fruto. Aquí nosotros vemos el justo que vivió por la fe. Aquí nosotros estamos viendo la justicia de Dios en Cristo, porque luego Él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Aunque me pase lo peor de lo peor, aunque parezca que he dado mi vida en vano, aunque Dios mismo pareciera haberme abandonado, porque eso fue lo que Cristo sufrió en la cruz cuando tomó nuestro lugar como pecador.
Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aún así me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que Cristo pasó por esos momentos en que parecía que Dios lo había abandonado, lo había desechado. ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Estas son los venados en esos grandes escarpados que hay en las montañas, que a pesar de cuán escarpado está el lugar y a pesar que estas ciervas están preñadas y viene el jaguar, viene el tigre, viene el depredador persiguiéndolas por las alturas, pueden andar y escapar del peligro. Estamos hablando aquí de la experiencia de Cristo en la cruz, cuando finalmente Él dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fe, este perfecto amor, esta perfecta obediencia a la voluntad de Dios es la justicia de Dios en Cristo, la cual se coloca a nuestra cuenta enteramente por la fe, sin vuelta alguna. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos, para que por siempre sea el centro de la fe de los creyentes en Roma. Y por eso, si volvemos nosotros aquí a Romanos capítulo 1, nosotros podemos ver toda esta belleza de lo que escribe el apóstol Pablo cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para las buenas nuevas de Dios. Ya entendemos un poco mejor lo que es el evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Dense cuenta que el evangelio de Dios tiene que ver con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, tiene que ver con Él. Muchos quisieran pasar por alto a nuestro Señor Jesucristo y pensar que el evangelio tiene que ver directamente con nosotros, que en el evangelio Dios nos da ciertas virtudes para que lleguemos a mejorar y transformarnos y cambiarnos y mejorar nuestro carácter y así nos presentemos santos y sin mancha ante Dios. Pero el evangelio dice tiene que ver con lo que Dios hizo en Cristo, en primer lugar, no en nosotros. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que tengo que hacer yo para ser salvo. ¿Qué obras? ¿Qué obra buena? Nos presentamos como el joven rico a Jesucristo y le preguntamos, ¿qué obra buena debo hacer yo para entrar a la vida? Y Jesús nos dice, solamente te hace falta una cosa, mi justicia. Mi justicia, porque estás tratando de alcanzar tu propia justicia. Por eso dice él aquí que el evangelio se trata de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos.
Ah, cuánto quisiéramos nosotros que Dios viera nuestra rectitud, que Dios viera nuestro corazón y dijera, te declaro que eres mi hijo por tu propia rectitud. No. Dios solamente pudo declarar eso de su Hijo Jesucristo. Y es por medio de Él que se nos regala a Él toda su vida, todo su santo ser se nos regala, se nos pone a nuestra cuenta y dice que por Él recibimos gracia y apostolado. Y luego dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí no dice para la obediencia a la ley o a los requisitos de esta o aquella iglesia, las condiciones que Dios te impone, no, dice para que seas obediente a la fe, para que creas lo que Dios hizo en Cristo por ti. Y luego dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Qué palabra más linda, qué frase más linda. Esta mañana tómala para ti. Cuando dice allí amados de Dios, puedes repetir en este mismo instante en tu propio corazón, puedes repetir, yo soy amado de Dios. Yo soy amada de Dios. Y fíjate qué gran amor que nos regaló su justicia. Y luego dice aquí, llamados a ser santos. Aquí, desafortunadamente, la traducción del griego no le pega tan claramente como debiera pegarle, porque es un paralelo entre amados de Dios y llamados a ser santos. Es decir, el griego es el mismo en amados como en llamados. Total, lo que quiero decir aquí es que quítenle allí donde dice llamados a ser santos, quítenle ese a ser, porque es amados de Dios, llamados santos. Eso es lo que dice el griego. No estoy inventando nada. Amados de Dios, llamados santos. Y pégate eso a tu corazón. ¿Cómo puede ser que yo, a pesar de mis flaquezas, a pesar de mis dudas, a pesar de mis reproches mismos a Dios, que no lo entiendo, por qué me hizo caer en esta o aquella dificultad, por qué sufro esto y por qué sufrí aquella pérdida? Dios, a pesar de todo eso, tiene un nombre para ti: santo, santa. ¿Por qué? ¿Por tus virtudes? ¿Por tu rectitud? ¿Por la pureza de tu propio corazón? No. Porque aunque muy débilmente hayas puesto tu fe en Jesucristo, toda la justicia de Dios se ha derramado en tu lugar, a tu favor y para ti. Esa es la verdad insacudible para ti y para mí en este día. Y es algo que tenemos que recordar cada día. Somos amados de Dios y somos llamados. Por Él mismo nos llama santos, por virtud de la santidad y de la justicia y de la fe de su Hijo Jesucristo. Y por eso Él termina allí en el versículo 7 diciendo, gracia y paz. Si somos amados así y si somos llamados así, tenemos gracia y paz, dada por Dios nuestro Padre y por nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea su santo nombre.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Excelente refrigerio, excelente reflexión. Gracias, primo. Gracias, familia. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias. Amén. Amén, amén.